Y hoy en Antena Paranoica tenemos el gran placer de recibir al autor de este libro. El guionista no es el asesino. ¿Cómo y por qué escribir guiones para programas de plató en televisión? Así que sin más dilación y deseando conocer más datos y más información sobre este libro y sobre la vida del autor de este libro, vamos a darle un fuerte aplauso a Tonino Guitián, por favor. ¿Qué tal, Tonino? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos a seguir hablando de las guerras púnicas. No. Sí, señor, porque se ha olvidado un par de cosas el señor profesor y quería yo puntualizar. Pues adelante. Esa maravilla que hubiera sido que Aníbal hubiera conseguido pues el permiso de su país, no, de hundir a Roma por una vez por todas. Qué coñazo los romanos. Pero bueno, si quieres hablamos de otra cosa. Bueno, Tonino, antes que nada darte las gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que nuestro director es muy pesado. Sí, no, es pesado, es persistente. Que Pero al final lo ha conseguido. Lo ha conseguido, sí, estés aquí con nosotros. Bueno, el motivo de que estés aquí con nosotros, aparte de para que nos hables un poquito del libro, es porque teníamos ganas de conocerte, ya no solo por tu trayectoria profesional, sino pues bueno, sabemos que eres uno de los guionistas, ya sé que ahora es un poco de vanidad y tal, más destacados dentro del panorama de la televisión actual. Pues sí, mira, no voy a decir que no. Tus palabras son muy ciertas y se ajustan perfectamente a la realidad. ¿Y cuánto me gustan oírlas? Nos sube un orgullo, ¿no? Sí, no, me colocan en mi lugar y a ti te llenan de sabiduría. ¿Valenciano de pro, Tonino? Bueno, soy medio valenciano y medio gallego. Medio entonces gallego, por eso la retranca y pero por eso aquí, lo otro. ¿no? Nacido en Valencia, sí, en La Cigüeña. En La Cigüeña de Valencia, al lado de la piscina municipal. Al lado de la piscina, exactamente. Mi madre se dio unos largos y dijo, yo creo que voy a dar a luz algo, no sé qué voy a hacer. Y salió Tonino. Y salí yo. Bueno, para salir un poco, yo cada vez que viene alguien que viene a presentar pues bien su libro, su obra, hago un poco un recorrido por la trayectoria profesional, luego ya pues nos meteremos dentro de lo que nos concierne, que es el libro, hablar un poco de cómo está la televisión en España en estos momentos, que está muy mal, señores, y hoy lo vamos a descubrir. Pero al principio, tu carrera, te vas a Francia a estudiar filología francesa. Filología francesa, sí. Cuando descubro que la universidad en Valencia empezaba contando versos, entonces me espanté y dije, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¿Y si me voy fuera a ver qué hacen? Y me fui a Francia, sí, me fui a Toulouse a estudiar, tengo muy buena universidad de letras. Y ahí estuve plácidamente acostándome a las 8 de la noche, en fin, esa vida que hacen los franceses, que es divertidísima. Vamos, una fuera. La monda, vamos, vas a París y dices, qué divertido. Porque tú querías, por lo que he estado leyendo, bueno, pues buscando por ahí, que tú querías hacer Bellas Artes, pero parece ser que... Yo quise hacer Bellas Artes porque mi abuelo fue catedrático de Bellas Artes aquí en Valencia. Y luego me gustaba mucho la pintura y tenía facilidad, pero como mi padre, que había sido militar y tenía esas cosas de cuando el Francisco, de que todo el mundo tenía que hacer lo que ellos quisieran, pues dijo que no era una carrera para mí. Que él quería que yo fuera médico, abogado, ya sabes esas cosas. Y profesor de francés le veía como más a tono... Sí, como me veía así, como pusilánime y aturdido, dijo, bueno, quizá de profesor de francés no se le va a notar mucho esa falta de capacidad que tiene de enfrentarse con los problemas. Y ahí quiso, efectivamente, yo me negué como buen hijo y me salí rápidamente a hacer guiones en Radio Nacional, que es donde empecé a Afortunadamente hacer tu vocación fue mucho más fuerte que lo que sé que te pretendía imponer y acabaste teniendo tu primer contacto con la radio en Radio Nacional. Sí, yo escribía persistentemente para un programa que me gustaba mucho, que era de noche, se llamaba Artistas 3, era un programa de creatividad, entonces cuando la radio era creativa y disponía de personajes y de locutores fijos, quiero decir, locutores que narraban, no solo locutores que contaban, que es lo que pasa ahora. Porque la radio antes era mucho más, tenía mucho más volumen, es decir, se podía hacer desde una radionovela, género que no sé por qué se ha abandonado completamente. Se ha perdido, sí, correcto. No lo entiendo, porque yo cada vez que escucho una radionovela me voy a otro país y siguen cultivando el género, funciona muy bien y además es muy entretenido. Las palabras te entran muchísimo más. ¿Por qué piensas que se ha abandonado? Es una pregunta que la tengo fuera. Pues porque primero cuesta dinero mantener a un cuadro de actores en una radio, aunque perfectamente Radio Nacional se repartiría en el trabajo entre hacer series y espacios
de entretenimiento o radionovelas, y también haciendo locuciones para Radio 2, para Radio 1 y todo eso. Y sobre todo porque los medios de comunicación se van haciendo cada vez más idiotas, en el buen sentido de la palabra idiota. Que no, en el buen sentido de la palabra, que no es nada malo. Sí, la idiotez es una cualidad humana, además en auge. Es decir, que cada vez hay más idiotas por ahí. Cada vez hay más idiotas y cada vez el mayor número de idiotas generan, porque la idiotez se contagia. Se contagia y sobre todo se transmite a una velocidad mucho más grande que el conocimiento. O sea, tú dices una idiotez y al cabo de 3 días puede estar recorriendo Europa esa idiotez. Pero tú dices una cosa inteligente y la tienes que demostrar. Entonces la gente reacia a creérsela de buenas a primeras. Si tú dices, por ejemplo, que si lees un libro vas a envenenarte los dedos por la tinta, la gente, ese rumor absurdo se va a extender enormemente y si tú propones un libro para leer, la gente va a decir, bueno, no estará tan bien tampoco cuando lo dice, etcétera, etcétera. Ahora que estás comentando esto de la expansión de la idiotez, viene muy a colación en lo que viene a ser este libro, aunque luego lo retomaremos. ¿Qué papel tiene la televisión en la expansión de la idiotez por el mundo? Brutal, enorme, enorme. Es un poco como lo que hablaba el profesor, ¿no? El sistema de defensa de las ciudades. La televisión defiende un sistema, además que esto es una cosa de los años 60, es antiquísima, pero sí defiende el sistema actual, tanto político como social, de una manera muy parecida a una muralla. Es decir, tú intentas ir hacia la televisión y te encuentras un muro impenetrable. Ellos están en una situación mucho más ventajosa y te lanzan esas flechas dobles que te atraviesan el muslo en forma de Ana Rosa, en forma de Ana Rosa Quintana o en forma de programa del corazón, lanzado con una onda y te pega aquí el Andreita comete el pollo en la cabeza y te derriba, es que te deja completamente en estado de shock. Y entonces, claro, la televisión lo que pretende es colonizar un poco a... De hecho, cuando se inventa la gente no pensaba ni siquiera para qué iba a servir. Y luego descubren durante la Segunda Guerra Mundial que como instrumento de propaganda es genial. Es bárbaro. Es que es único porque tienes el enemigo en casa. Claro. O sea, le dejas entrar, le permites que te vomite todas las jabalinas dobles encima de tus muslos. ¿Te mola la jabalina doble? Me gusta mucho, sobre todo el muslo de Aníbal, Dios mío. ¿Cómo pudieron atravesarle el muslo? Y dejarle tuerto, pobre hombre, Aníbal. Cabrones. No, es que... Y lo del hermano, eso, que le cortan la cabeza y se la lanzan por allá a fastidiarte. Sí, tenía un hermano del alma y los romanos, que eran muy malvados, por no decir otra palabra. Por no decir otra palabra, pues se lo sirven ahí en bandeja. Bueno, Tonino, nos estamos metiendo ya en lo que es el libro. A mí lo que me gustaría es llevar a cómo escribes ese libro. Y todo ello sin dejar a Aníbal, que esto es una cosa alucinante en televisión. ¿Has visto cómo lo hemos ido ganando el hilo? De manera un profesional, dos profesionales. Un libro que nace cuando impartes un curso sobre escritura de guiones para programas de plató en la Universidad de Barcelona, un máster. Exactamente, un máster a distancia, que no es que yo estuviera ahí en la cámara ligero de ropa y los alumnos pues me preguntaran cosas, sino que nos escribíamos por emails que aparecían luego escritos en una página indicada para ello. Y era un curso que empezaba más o menos como todos estos cursos que suelen ser un tostón, porque al fin y al cabo aprender a escribir guiones no es una labor muy fácil de explicar, ni tampoco muy difícil de asimilar, con lo cual se convierte en una cosa aburrida. Y empezamos pues, a hablar de otras cosas, principalmente porque yo quería saber cómo se expresaban los alumnos, porque es esencial, ¿no?, para calibrar quién puede o quién puede mejorar o quién ya está más o menos apto para escribir guiones. Y hablando de todo un poco, para que me mostrara más o menos sus pensamientos, pues eran 20 y tantos alumnos, opiniones por todos lados, preguntas de todo tipo, y se me ocurrió pues escribir, porque yo creo que son preguntas que se hace la gente universitaria, que precisamente la televisión ya no se hace. Es decir, el libro se titula ¿Cómo? Y sobre todo ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres ser guionista? Y sobre todo ¿por qué hay que hacer guiones? Y si eso implica algo más que sencillamente ponerte delante de una máquina de escribir y que te digan hazme 20 chistes. Correcto. Exactamente.